Otro día más en Sydney, otro día más en la vida nómada. Y después de un desayuno delicioso, es hora de caminar por el hermoso barrio de Surry Hills. Surry Hills es uno de los vecindarios mejor ubicados en Sydney porque está cerca de muchas de las áreas interesantes y está cerca, muy cerca de Central, que es una de las principales conexiones de trenes y de autobuses y de todo dentro de la ciudad. A mí me fascina Surry Hills porque es una de las partes más verdes de Sydney que conozco. En realidad toda la ciudad es hiper verde, pero hay algo sobre Surry Hills que simplemente salir y caminar y ver los árboles tan altos. Para mí el invierno es hermoso y verlos deshojados con las ramas haciendo arcos hermosos sobre las calles se me hace algo muy lindo de aquí, y sobre todo las terrazas, que son estas casitas australianas que por fuera se ven bastante pintorescas, pero en realidad son casas muy lujosas y muy grandes. Y también me gusta mucho que hay muchos parquecitos random mientras caminas por Surry Hills, y me fascina encontrar estos espacios, y fueron cosas importantes que me hicieron sentir bien durante la crisis del coronavirus, porque podía salir, podía caminar, ver los árboles, ver la hermosa arquitectura en Australia, y eso me hacía sentir muy bien. Era lo más especial que me pasaba en el día, básicamente. Nunca es suficiente un café para iniciar el día, siempre se necesita otro más. Este es mi café de filtro favorito en Surry Hills. En Surry Hills hay fácil 5 cafeterías de especialidad increíbles, y haré un video sobre las cafeterías de Surry Hills. Así es, Royal, un lugar más en la guía antiturista de Juan Coronado en Sydney. Cheers, Royal. Hablemos ahora de dos iconos de la cultura australiana, el flat white y el toasty. Una perfecta combinación para cualquier desayuno o snack de media tarde. Y ese es uno de mis rituales del día. No siempre lo hago, pero siempre que puedo vengo a Veneciano Coffee Roasters a tomarme un flat white y un cheesy toasty. Increíble sentarme aquí, que por ahora por el distanciamiento social tengo que hacerlo aquí afuera, pero normalmente en una época normal me sentaría adentro a teclear un buen rato, trabajar, empezar mi día con un delicioso cheesy toasty, un delicioso flat white
que el flat white nació en Australia. Es básicamente un latte un poco más cargado. Esto me hace feliz. Surry Hills me hace feliz. Otro lugar de la guía antiturista de Juan Coronado. Este es mi grasiento cheesy toasty, delicioso, en Surry Hills. El Rainbow Crossing es la última parada en esta maravilla de barrio llamado Surry Hills, que en realidad el Rainbow Crossing en teoría está en Darlow, que es el barrio vecino a Surry Hills, pero para mí sigue siendo Surry Hills porque es la misma calle por la que camino todos los días saliendo de mi casa. Les prometo que rara vez verán turistas tomándose fotos para su Instagram en ese Rainbow Crossing, excepto en el Pride Parade de Sydney, en la Marcha del Orgullo Gay, que es a finales de febrero, en donde hay un gran desfile LGBT y viene todo Sydney a verlo, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, trans, hombres, mujeres, adultos, turistas, y es algo muy muy grande y todas estas calles se llenan porque la calle principal donde pasa este desfile es la calle siguiente a esta, y verán miles y miles de turistas en este Rainbow Crossing, pero normalmente es solo una joyita que los locales disfrutamos. Hola, si a ti como a mí te gusta viajar como un local para vivir experiencias culturales auténticas en los lugares que visitas, entonces esta es tu guía. ¿Qué es eso de guía antiturista? Pues básicamente es una guía hecha por mí, curada con los lugares más auténticos e increíbles, en este caso de Sydney. Básicamente es una guía libre de tourist traps, esos lugares caros donde normalmente hay mucha gente, mucha fila, muchos turistas, y en lugar de tener una experiencia local tienes una experiencia artificial donde te venden cosas que no son realmente parte de la cultura, en este caso australiana. Si eres un viajero experimentado, seguramente estarás de acuerdo conmigo, y si no, quédate aquí, que estás en buenas manos y que a eso me dedico yo, a mostrarte cómo la perspectiva de viajar como local es mucho más enriquecedora. No solamente te diviertes mucho más y conoces gente local, sino que gastas lo menos obteniendo lo más, y ese es mi lema. Así que si es demasiada información la que te estoy dando y no sabes dónde apuntar los nombres de los lugares que ves en estos videos, la solución es muy sencilla. Yo te puedo dar esos mapas y esas listas de lugares para que las descargues con un clic en tu app de Google Maps y la puedas sacar en tu próximo viaje a Sydney, para que sepas cómo llegar a todos estos lugares increíbles y no te pierdas de nada de esto. Déjame hacer el trabajo y tú solamente vuélvete miembro de mi comunidad de viajeros en Patreon. Encontrarás el link en la caja de descripción, y así construiremos una linda comunidad de nómadas digitales que les gusta aventurarse y vivir como locales en sus viajes.